Ya nos estamos comunicando vía Zoom con el asambleísta Diego Ordóñez, a quien saludamos desde Guayaquil con el afecto de siempre. Asambleísta es Alberto Quintana. ¿Qué tal receta nuestra señal en primera instancia? Perfectamente, muchas gracias, muy buenos días con todos. Sabemos que ya se ha de estar encaminando a la Asamblea Nacional Legislativa. Está prevista la sesión plenaria 731 para las 10:30 estaba la convocatoria, ¿no? Básicamente nos gustaría conocer en detalle, porque sabemos que hay plenaria hoy lunes y mañana martes. Básicamente, ¿cuáles son los ejes principales que motivan estas dos sesiones plenarias, asambleísta? No, hay algunos temas pendientes, pero digamos que uno de los importantes de la semana es la designación de los miembros de las juntas, tanto monetarias como financieras, ¿no? Que fueron creadas con la ley de la defensa de la dolarización y que quedaron en suspenso hace unos días y hoy se vuelven a poner en votación luego que el presidente remitió los nombres. Pero creo que sobre todo y más que todo, a partir de lo que sucedió la semana pasada en la Asamblea, esta semana que se inicia desde mucha expectativa en lo político, ¿no? Correcto. Porque la Asamblea, pues la semana pasada, resolvió inhibir a la Comisión de Fiscalización de una investigación que ya había iniciado en relación con esto que se ha denominado Pandora Papers. Y resolvió, pues, enviar a otra comisión, desnaturalizando, digamos, el objeto y el objetivo de la Comisión de Fiscalización. Y básicamente se dispuso ese cambio con la votación entre el movimiento Pachacuti y el correísmo, que llevan operando juntos desde hace algún tiempo y que ahora pues encontraron una supuesta herramienta de presión, ¿no?, al gobierno con este tema de la investigación. Y este me parece que va a ser el tema que convoque la atención del debate político de esta semana. Correcto, se refiere usted a la decisión, ¿no? A la decisión del Pleno de darle la facultad de investigar este caso a la Comisión de Garantías Constitucionales, ¿no? A eso se refiere, quitarle el espacio a la Comisión de Fiscalización. Básicamente, ¿qué es lo que avisoran ustedes? ¿Qué es lo que ven? ¿La vendetta política de estas organizaciones políticas que usted ha anotado? Una decisión en el Pleno de la Asamblea Nacional, ¿no? ¿Y sobre qué sustentaba mi argumentación? Es el hecho de que existen pues motivaciones de naturaleza política que se reflejan en la forma en que estas organizaciones políticas han votado dentro de la Asamblea y que me parece que no tienen relación o no contribuyen al encuentro de soluciones, ¿no? De un lado, pues el correísmo que ustedes conocen tiene pues una agenda, ¿no?, que procura impunidad para sus presos y sus prófugos. El movimiento Pachacuti, pues que tiene sobre sí una pesada carga de consignas, ¿no?, y de ideas atrasadas y de populismo de izquierda. Y el Partido Social Cristiano, pues que a través de sus voceros se ha conjurado contra el gobierno del presidente Lasso. Y me parece que es muy importante para el análisis tener en cuenta también otros factores, ¿no? Uno de ellos es el que el ex candidato presidencial del correísmo, Arauz, la semana pasada irrumpió pidiendo no solo la renuncia del presidente Lasso, sino la destitución del presidente de la República. Es evidente pues que el señor Arauz, a quien se le digamos, con cierta sorna se le dice el llavero del prófugo, no debe haber dicho eso de su propio por su propio impulso, ¿no? Obviamente pues debe haber ahí una agenda concertada con el correísmo, con Correa. Esto por un lado. Por otro lado, este fin de semana el dirigente social cristiano Luis Fernando Torres en sus redes sociales dice
que se ha iniciado la cuenta regresiva al gobierno. Ujú. El uso de esta expresión cuenta regresiva tiene relación con que se aproxima el final de algo, ¿no? Claro. Bueno, la conclusión debe ser que ellos también están sumados a esta estrategia de terminar con el gobierno del presidente de la República. Yo en esto quiero ser lo más objetivo posible, de manera que no suene a tremendismo, ¿no? Estoy simplemente recogiendo los hechos de la realidad. Cómo se comportan los bloques de la Asamblea, qué es lo que ha dicho Arauz a nombre del correísmo y qué es lo que ha dicho Torres a nombre del Partido Social Cristiano. Todo ha confluido para la conclusión que mencioné al inicio. Me parece que hay una agenda de desestabilización del régimen democrático, de ataque al presidente de la República, de bloqueo al presidente de la República, bajo un supuesto, ¿no? Que es el supuesto que expresa el ex asambleísta Torres, que el gobierno es un gobierno débil. Pero me parece que hay un error de apreciación y un error de juicio, porque el presidente Lasso no tiene fuerza dentro de la Asamblea, es evidente, pero su fuerza y su fortaleza está fundamentalmente asentada en los ciudadanos, en la gente, y eso se demuestra con las elevadas cifras de credibilidad que el presidente tiene. Y me parece a mí realmente impresentable, ¿no?, por decirlo menos, que estuvieron agazapados durante la época en que el presidente hacía el proceso exitoso de vacunación. Ahora que, digamos, ese problema más o menos está superado, porque no es que está superado completamente, lo estará el momento en que hayamos tenido un nivel de vacunación más alto y además tercera dosis. Pero digamos que el gran temor, el gran susto, la gran amenaza parece haberse superado. Digo, mientras eso sucedía estaban agazapados. Ahora que ha terminado eso, saltan, ¿no?, pretendiendo infligirle al presidente pues daños mayores, heridas mortales al gobierno, y bueno, van a tener que enfrentarse contra la decidida capacidad que tenga el gobierno de defender la democracia, defender las instituciones y sobre todo de recurrir al pueblo, a la gente, a los electores, que son aquellos que le dan la fortaleza al presidente de la República. 8:42 conversando con el asambleísta de la bancada de Creo, Diego Ordóñez. Estamos ya saludando al abogado Eduardo Mendoza Paladines, que se incorpora, y dándole el paso a nuestro compañero Ramiro Cepeda, que tiene otras inquietudes para el parlamentario. Doctor Cepeda y Jaime, que también está en plataforma. Sí, señor. Diego, buenos días. Por favor, déjeme ser abogado del diablo en cuanto a todo lo que usted ha contestado. Primero, ya la etapa de vacunación pasó, eso ya es un mérito, y si le ponemos una calificación, pongámosle 10 sobre 10. Pero en el político, en la capacidad política y de gestión del gobierno, se ha quedado de año. No hay ministro de gobierno, no hay un vocero que dé la cara por el gobierno. El único que sale a hablar es el presidente de la República. En mi concepto, están desgastando la imagen del presidente de la República sin razón. Se ha abierto muchísimos frentes, pero muchísimos frentes. Hay el tema de la inseguridad que sigue latente, y no es que no digo que el presidente no ha hecho nada, pero sigue latente y es algo que está superando las mismas estructuras del Estado. Hay un tema económico en el cual un ministro de Finanzas sale a balbucear cosas que nadie entiende y que son incoherentes en un momento dado y que tienen que irlo aclarando. No hablemos de que no hay ministro de Defensa que salga a poner los pechos y sobre las balas que se están dando y a poner orden en las cosas. Hay una falencia increíble, y lo último que está pasando es que el gobierno solo se dedica a contestar y no a accionar. Y este contenido que dicen de que tiene el poder en el pueblo es muy relativo, porque la voluntad popular es tan volátil como lo es el amor de una quinceañera. ¿Quién que me hace estas preguntas, no? Porque me permite hacer, digamos, puntualizaciones que modifiquen o deberían modificar las conclusiones suyas. Primero, quisiera tomar como ejemplos, ¿no? El presidente de la República ha tenido un diálogo con el sector indígena.
y un sector indígena que ha sido amenazante. Al poco tiempo que el gobierno tomó el mando, pues ya empezaron las amenazas. Bueno, me parece a mí que la forma en la que el presidente está manejando esa relación demuestra que hay una gestión política. Hay gestión política. Y ese trabajo es de la ministra del gobierno, de la ministra de la política y obviamente del resto de la estructura del gobierno. Entonces, sobre los hechos yo quisiera contradecir su conclusión. Hay gente que dice, bueno, es que ustedes no hablan con otros asambleístas, ¿no? Y eso es falta de gestión política. Bueno, hay formas y formas de manejar la relación con la asamblea. Hay formas y formas de manejar los frentes de oposición. En otro momento se planteaba que había que buscar mayorías financiadas, ¿no? Mayorías compradas. Bueno, el presidente de la República y la ministra de Gobierno y el Frente Político consideran que ese no es el camino. Entonces, cuando hablamos de ausencia de gestión política, diría yo que, por lo menos con este ejemplo, diría que no hay, digamos, mayores premisas que eventualmente no sean prejuicios para llegar a esa conclusión. Añadiría otro, ¿no? El gobierno estaba negociando con el poderoso grupo de transportistas y está a punto de llegar a un entendimiento. ¿A qué se debe eso? Se debe a una buena gestión de relación política. Yo diría por ahí algunos ejemplos, ¿no? Segundo, el presidente tiene que hablar, está bien, pero me parece que también hay otros voceros. La misma ministra de Gobierno. Yo no soy parte del gobierno, pero soy un vocero del gobierno en el espacio de lo legislativo. Por mencionar un par de nombres, usted tiene voceros en el resto del país, los gobernadores. Este es un gobierno que tiene ministros, contrariamente a lo que sucedía antes, que no había ministros. Los ministros hablan y opinan y defienden sus gestiones. Entonces, cuando usted dice no hay los voceros, me parece que tampoco es algo que se asienta en la realidad, ¿no? Lo tercero, mire, hay que medir las estrategias sobre los resultados. Y le acabo de mencionar algunos. Vamos evaluando hacia adelante, ¿no? Vamos evaluando hacia adelante, ¿no? El cómo se va comportando o cómo se van consiguiendo, digamos, mejor expresado, los objetivos que tiene el gobierno. El gobierno tiene un objetivo. El gobierno tiene un objetivo de una ley que en la lógica del plan de gobierno va a ayudar a transformar significativamente, ¿no?, la estructura económica y en dónde tiene que asentarse a lo que sea el motor de la economía, ¿no?, básicamente en el sector privado, a generar mejores condiciones para que pueda haber mayor flexibilidad en la contratación laboral, ¿no?, y a crear condiciones para que podamos salir del bache por las dificultades fiscales generadas por el elevado déficit fiscal. Bueno, añadiría algo más, ¿no?, respecto al ministro de Economía. El ministro de Economía ha logrado, junto con el presidente, obviamente, ¿no?, una negociación con el Fondo Monetario que es muy beneficiosa para el Ecuador, ¿no?, muy beneficiosa para el Ecuador, reduciendo, por ejemplo, las expectativas del Fondo Monetario en cuanto al porcentaje en relación con el PIB de la recaudación tributaria, lo que había significado para el incremento en los impuestos, ¿no? Y ahora vamos a tener un incremento temporal y una contribución que ayude a cubrir algunos huecos en el presupuesto fiscal, afectando a las personas que tienen patrimonios de más de $500,000. Entonces el ministro de Economía pues ha hecho un trabajo extraordinario. No con esto yo no quiero señalar que sin duda hay errores en el camino, claro que los hay, ¿no? Hay cosas que eventualmente se pueden hacer mejor, sin duda que sí. Pero yo diría que una conclusión tan, digamos, lapidaria como la que usted acaba de desarrollar no es, digamos, injusta y me parece que no compatibiliza con los hechos. En verdad que, como le dije yo al inicio, me iba a poner de abogado del diablo. Y yo creo que buscar un contrapunto es interesante.
Usted podrá hablar del gobierno, podrán hablar otros, pero eso no es vocería. Cuando yo hablo es que hable alguien por el gobierno, en nombre del gobierno, y que su voz no sea desautorizada en ningún instante. A eso me refiero yo con vocería. Yo no niego la eficiencia operativa del ministro de Finanzas, pero eso lo podría haber hecho cualquier funcionario que se le encargue eso y vaya a gestionar con el Fondo Monetario. Lo que yo veo es una forma muy mala de comunicar de él sobre lo que se está haciendo, por lo cual insisto en una vocería limpia sobre esos temas. Y sobre el operador político, legisladores de su propia bancada nos han dicho que antes de presentarse el proyecto de creación de oportunidades a la Asamblea, nadie se los había presentado. Entre ustedes mismos no se han conversado. ¿Qué pretende de los demás, Diego? Bueno, no sé qué asambleísta le habrá dicho eso. Por lo menos yo he estado informado y todos en el bloque hemos estado informados. Obviamente no al detalle, ¿no? Porque el texto termina de elaborarse, pues cuidando todos los, y así todo se han deslizado errores. Pero el texto final obviamente fue ingresado y conocimos ese texto cuando fue ingresado a la Asamblea. Pero decir que no hemos sido informados del contenido, de los propósitos, de los ejes de la reforma, me parece que no es acertado. Eso me parece que quien le haya dicho así no le está diciendo la verdad, o probablemente puede ser un problema también de orden práctico, ¿no? Esta dificultad, pues ahora de la presencia física de algunos asambleístas en el seno del espacio legislativo, que ya se corrige esta semana porque todas las sesiones van a ser presenciales, probablemente genera esos déficits de comunicación, ¿no? Esos déficits de interacción con el, digamos, el grueso del bloque Pero mire, tuvimos, me parece que alrededor de 3 reuniones, el bloque junto con el ministro de Economía. El ministro de Economía se reunió con el bloque de Izquierda Democrática a explicar cuál era el contenido de la reforma. El bloque de Pachacuti en esa reunión no pudo desarrollarse, ¿no? Porque él decidieron quedarse viendo el fútbol en vez de asistir a la reunión a la cual se habían comprometido a asistir. Bueno, pero esa es la decisión de ellos. Pero en cuanto a lo que corresponde al bloque, le estoy comunicando que sostuvimos varias reuniones con el ministro de Economía, en donde se revisó en detalle, así como discutimos en detalle las reformas a la ley de educación superior, entonces, la ley de la reforma a la ley de comunicación. Entonces, bueno, yo tomaría con beneficio de inventario aquello que le hayan comunicado, ¿no? Y decirlo que téngalo sea como verdadero lo que le estoy comentando, porque lo que estoy diciendo se refiere a hechos que se sucedieron en relación con el tratamiento de estos proyectos. Ahora, por lado de la vocería, bueno, no he escuchado que se les haya desautorizado, ¿no? Se hayan desautorizado. Usted se refiere en particular a una declaración del ministro de Economía que, digamos, o fue mal explicada o fue mal entendida, no importa, el caso fue que generó confusión. Bueno, pero digamos que en el global, ¿no? Probablemente tengamos ahí un hecho específico, pero no creo que más de eso hayan otros ejemplos, ¿no? Como para concluir esta carencia de vocerías. En cuanto a la vocería que yo hago, claro, yo estoy en la Asamblea y de hecho también soy parte de la discusión de los temas políticos con el frente político del presidente, y cuando opino, ¿no? Opino a partir de esa información, ¿no? Y de esas líneas políticas y comunicacionales que define el gobierno. Y tampoco, pues, esto yo diría, existe momentos en que se me haya dejado colgado de la brocha, como se dice comúnmente, ¿no? Ahora, claro, si eventualmente no es suficiente lo que yo digo, bueno, probablemente necesitemos a alguien que corrobore luego lo que se dice, ¿no? Que normalmente es la ministra de Gobierno.
paso a mis compañeros Jaime Velázquez, pero usted acaba de citar otro ejemplo de vocero. El legislador dijo que no había informado y usted dice que sí se los habían informado. Y un consejo, a este gobierno le faltan ganas cerca del presidente. Jaime, buenos días. Paso con Diego Ordóñez. Gracias, Ramiro. Eduardo, ¿cómo vas? Y Guido, bienvenido. La verdad es que me imagino que la situación en la Asamblea Nacional debe ser complicada. Es decir, hay posiciones radicales, sí, como usted bien lo señalaba hace un momento, inclusive se está hablando de enjuiciar al presidente de la República, lo cual me parece estar ridículo y fuera de contexto. ¿Cómo va a tomar en el bloque, creo, en la posición justamente de estas bancadas que en un momento dado eran aliados de ustedes? Antes de eso, déjeme hacerle un comentario. Bueno, a mí ya me han salido algunas canas de cuento, así que creo que califico para el requisito que planteas. Muy buena esa. Ese sí, Diego Ordóñez sí sabe. Diego Ordóñez sí sabe. Por eso. Bien, Diego. Sigue Jaime, la infirió muy bien. Y diría yo que también veo bastante gente con canas. Algunos se pintan el pelo, pero bueno, que no. Algunas. Sí, a ver, sí, el escenario de la Asamblea, pues, digamos que para mí lo particular no es nuevo. Yo diría que a partir de la primera semana de que se integró y empezó a funcionar, la conclusión mía ha sido la misma que la de ahora. Con la Asamblea no hay espacio alguno de poder llegar a entenderse en los temas fundamentales. Hay que ponerse de acuerdo, como de hecho nos pusimos de acuerdo en la designación de autoridades, ¿no? Que no había más alternativa en esas circunstancias y en ese momento. Pero digamos, sobre aquellos temas fundamentales que ha planteado el presidente de la República, no hay espacio alguno de discusión. Se han cerrado las puertas, se ha bloqueado la posibilidad de llegar a entendimientos, y lo que tenemos es, sí, una postura, diría yo, militante, ¿no? En contra de la presidencia del presidente Lazo. Esto me parece que es evidente, ¿no? Y no, como les decía en su momento, no trato de ser tremendista, ¿no? Pero todos los hechos apuntan a que la conclusión es válida. Las premisas sirven para que la conclusión sea válida. Ahora, tienen temas complicados. Tenemos la discusión del presupuesto del año 2022. Si frente al presupuesto del año 2021 fue imposible persuadir con razones, con cifras, con evidencias, bueno, esto es casi un diálogo de sordos. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver el día de ayer el programa Políticamente Correcto de Coavisa, en donde el señor Leonidas decía que la inflación del 1% es la que ha provocado el incremento desmedido de los precios de los productos. Bueno, la inflación en Europa es del 5%, la inflación en los Estados Unidos es del 3%. Pero para el señor Issa, el 1% es un porcentaje descomunal de inflación. Y pues no hay forma humana, no hay forma racional de sacarle de esa conclusión que es total y absolutamente irracional. Y señalo este ejemplo porque en esos niveles es en los que se desarrolla el debate dentro de la Asamblea. En cuanto discutíamos del presupuesto del prorrogado del año 21, hablábamos de lo mismo, que la inflación era del menos 0,5%, dice el INEC. Pues en la Asamblea decían que no, que ese porcentaje no es cierto, no vale, no funciona. Que el valor de los subsidios 1.900, no, que está sobredimensionado. Que el precio del petróleo era 59, no, que está demasiado bajo, que se quieren ocultar ingresos. Bueno, podemos discrepar, ¿no? De alguna valoración que se puede hacer de alguna cifra, pero las cifras están ahí, pues. Y si ya no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en eso, ni siquiera sobre eso, sobre otros temas podemos discutir. Vamos a poner de acuerdo sobre la reforma laboral. No va a haber acuerdo sobre la reforma laboral, porque ahí tenemos un monolito de consignas y de atrasapueblos, de gente que tiene que se les oxidó el cerebro en los años 60
y que siguen pensando pues que el país necesita una legislación de hace 80 años. Y no están pensando que esa legislación ha permitido que hayan solamente 3 de cada 10 trabajando, 10 personas en edad en condición de trabajar. Bueno, les señalo esto porque en ese punto de irracionalidad, ¿con qué capacidad, qué posibilidad existe de un diálogo democrático? Yo personalmente veo 0 posibilidades. Oye, digo, pero entonces esto es sectarismo más que democracia, y la verdad es que seguir por ese sendero es más complicado, y la alternativa para el Ejecutivo es diferente a hablar de democracia como tal, porque si hay ese sectarismo y se posibilita hablar, llevaría pues a pensar que el Ejecutivo tiene que tomar otro tipo de alternativas. Eso creo yo. Esta es una opinión personal mía. Eso creo yo. Esto me compromete exclusivamente y esto, claro, estoy diciendo exactamente lo que yo creo. Nada más. Yo veo que hay necesidad de pensar en otras alternativas, porque caso contrario, no, lo que se llama gobernabilidad va a ser imposible en el Ecuador. Peor aún, porque mire usted, no solamente que tenemos esto que usted ha denominado sectarismo con acierto, sino que en este momento han pasado ya a la ofensiva antidemocrática. El señor Arauz, a nombre del correísmo, pide la renuncia o la destitución del presidente de la República, y el señor Torres, socialcristiano, dice que le ha empezado la cuenta regresiva al gobierno. Esto es no otra cosa que una confesión del golpismo. Y frente a eso, el gobierno tiene que tomar previsiones y acciones, y estoy de acuerdo con la observación en su momento, tomar la ofensiva para defender la democracia. Clarísimo, asambleísta Diego Ordóñez. Le doy paso a mis compañeros Eduardo Mendoza, que se encuentra en cabina. Adelante, Eduardo. Gracias, Diego. Siempre es un gusto saludarlo y conversar con usted, con mis compañeros. A veces hacemos preguntas, y usted lo sabe bien, Diego, porque usted también ha tenido fase periodística, parte de política, complicadas, ¿no? Pero yo también tengo su misma preocupación. Yo veo que hay una organizada voluntad, por lo menos, para tratar de desestabilizar. Es decir, ni siquiera desestabilizar, sino para ver lo que dice usted, que hay tiempos y plazos, y usted escucha en calles y callejones, se va a caer el gobierno, o sea, entiendo exactamente lo que usted está diciendo. Ya no somos ingenuos para no darnos cuenta que los que no ganaron quieren ganar y meterse por la ventana, ¿no? Esto es como en el fútbol, cuando pierdes un partido y ves como afuera lo arreglas. 1. 2, para que esto no suceda, que es mi preocupación, veo yo que 105 asambleístas de todo sabor y color, enemigos en el pasado, aliados en el presente, les dieron palos, les hicieron cualquier cantidad de cosas, pero están juntos por una circunstancia, lo que significa que los principios no priman en política cuando deberían, no priman en política. Entonces los veo sacarle a la Comisión de Fiscalización porque les dio la gana, porque tienen los votos, y ponérselo una fiscalización a otra comisión que no tiene nada que ver, pero con el propósito que le estoy diciendo, investigar los papeles de Pandora para tratar de sacar al presidente. O sea, no veo una articulación para poder llegar a un consenso, sino sencillamente un deseo de dañar, un deseo de que se vaya el gobierno y la legitimidad de la elección se haya quedado a un lado. ¿Hasta cuándo se destruye el Ecuador de esta manera? Entonces, ¿sabe lo que significa para el Ecuador algo como esto? ¿Y qué piensa usted, que es un hombre, como siempre le digo, talentoso e inteligente, que se debe y se puede hacer al respecto? Una primera reflexión sobre las preguntas duras. A mí me parecen espectaculares. En realidad creo que es lo que corresponde hacer, ¿no? Porque además, le digo con franqueza, es donde uno mejor puede desarrollar, porque cuando genera un reto, ¿no? Hay un reto ahí que es bueno. Yo acepto eso, me parece, es lo mejor. En lo personal yo me siento más cómodo con reflexiones de ese estilo, ¿no? Y le agradezco las preguntas a todos ustedes. Muchas gracias además por la oportunidad de poder opinar en el medio. Lo segundo, gracias por lo talentoso, pero comparado con quién, ¿no? Entonces le agradezco mucho. Y lo tercero, sí, a ver, bueno, uno esperaría pues que en el Ecuador se haya tomado, digamos, lecciones o aprendizaje de lo sucedido en el pasado, ¿no?
Pero al parecer no sucede eso, no sucede eso. Hay pues una intención de perjudicar a un gobierno, pues que claro, tiene un pensamiento diferente de los que tienen aquellos que se oponen al gobierno, lo cual es legítimo. Y ahí tiene que darse un diálogo democrático. Habría sido interesante, por ejemplo, que la ley entre a debate, pues discutamos la ley, veamos alternativas, pero con buen ánimo, ¿no? Con buena fe, con una actitud predispuesta a llegar a un entendimiento. No con el deseo de destruir, no con el deseo de perjudicar. Porque al final del día, Eduardo, ¿quién paga la cuenta? Paga el país. Paga el país. La falta de gobernabilidad genera inestabilidad y la inestabilidad no es un buen escenario para la inversión. En efecto. La gente, quien tiene plata dice, ¿cómo va a meter? Salvo piratas, ¿no? Claro. Salvo gente que quiere hacer negocio rápido y aprovecharse de ciertas circunstancias, como aquellos en el pasado que estaban acostumbrados a lucrar del Estado, ¿no? Ahora ya no lo pueden hacer. Ahora ya no hay los negocios del Estado, pues ya no hay hidroeléctricas, ya no hay plantas eléctricas, ya no hay petróleo, ¿no? Ya no hay. ¿Por qué? Porque el presidente de la República bloquea toda posibilidad de ese tipo de participación y de reparto de la estructura del Estado para ganar soporte político. Como ya no hay eso, pues hay que ver la manera en que nos bajamos a este presidente. Y eso es lo que es evidente. Es lo ¿no? que se viene, claro. Acaba de decir, ¿no? O sea, no somos ingenuos para no darnos cuenta del juego. Ahora, pierde el país, pierde la inversión, pierde el crecimiento, pierde el empleo. Y esto yo no entiendo por qué aquellos que hablan en defensa de los pobres, aquellos que hablan en defensa, ¿qué no hacen? No hablan a favor de los pobres, no hablan a favor de sus intereses corruptos. Bueno, no ponen por delante el interés de la gente, ¿no? Aquí tenemos que resolver problemas de la gente. Una de las preocupaciones, fíjese, el problema del COVID estaba hasta hace un mes dentro de los primeros niveles de preocupación de los ecuatorianos. Bueno, el presidente ha dado una solución. Ahora la preocupación es del empleo. Vuelve a ser el empleo. Y a eso, esa solución no es una solución que puede lograrse o construirse, digamos, en el cortísimo plazo. Hay que trabajarla. Y parte del trabajo necesario para generar ese espacio de empleo es que tengamos un ambiente de estabilidad política, de estabilidad institucional, de diálogo constructivo, de confrontación constructiva, porque no es solamente el hecho que hablemos, pues que estemos en discrepancia, obviamente. Pero ¿qué pasa? Del lado de los indígenas, ¿cuál es la respuesta? Si no vuelven los subsidios, quemamos Quito. Eso fue lo que dice el señor Issa, que además en su libro Estallido califica a la violencia como sagrada. ¿Sí? Como sagrada. Bueno, el correísmo, pues, usted ha visto que el presidente renuncia. El Partido Social Cristiano, que empezó la cuenta regresiva al presidente. ¿Qué diálogo democrático puede haber en ese ambiente? ¿Qué diálogo democrático puede haber en ese ambiente? Por favor. Estoy impresionado de la falta de sensibilidad que tienen los sectores políticos. De dar respuesta a un escenario de altísima sensibilidad en el que hemos vivido los ecuatorianos estos últimos casi 2 años. Hemos estado enfrentados a la muerte. Y en vez de que eso les haya dado una digamos, lección de vida existencial para entender que es fundamental construir y no destruir, bueno, tenemos este escenario construido desde el lado de la oposición. Cuando el gobierno dice, dialoguemos, conversemos, concertemos. Ahora, ¿creen que eso es debilidad? ¿Creen que eso es debilidad? Y yo le he dicho en redes sociales al dirigente cristiano Luciano Torres, cuidado, te confundes. Cuidado, te confundes. Porque eso no es debilidad. Eso no es debilidad. La verdad es que todos nosotros tenemos la misma sensación. Es un gobierno que no tiene todavía 6 meses, y antes de los 6 meses ya se está hablando de lo que están diciendo. No sé, la verdad es que... Y el problema termina siendo la asamblea, pues, Diego, porque si 105 iluminados cogen y dicen que no llevan la ley y ni siquiera le dan chance, no hay posibilidades,
para estudiarla, como quien dice, o sea, nuevamente volvemos a que yo soy más bacán que tú al barrio, ¿no? Yo soy el bacán del barrio, yo soy el que aquí mando, casi que yo por acá y yo por así por acá, o sea, no hay un deseo realmente de que las cosas puedan tener un futuro y termina siendo, repito, un problema de pasiones, y cuando la pasión nubla la inteligencia, pues entonces no hay buen camino. ¿Quién se perjudica? Lo que dijo usted antes, Diego, y es verdad, y lo compartimos con mis compañeros, es el pueblo ecuatoriano, pues. Aparte de la estabilidad en todo, porque la gente se pone preocupada, solo habla del tema, se siente mal, están constantemente preguntándonos, llamándonos, oye, se va a caer el presidente, oye, ¿qué va a pasar con lo de aquí, lo de allá? Entonces, entramos nuevamente a un clima que no le hace daño, no le hace bien al país. Entonces, yo lo que juzgo, Diego, y esto ya es una opinión personal, a ver si la compartimos, es que se trata un momento de sentarse y ver cómo podemos llevar adelante las cosas. Si no hay forma, hablar de muerte cruzada, hablar de la consulta, igual genera, Diego, desestabilización, o sea, pone a la gente, a los agentes económicos nerviosos. Entonces, realmente quizás por eso Ramiro hablaba en mucho de experiencia política, para poder tratar de resolver el tema a nivel grande, ¿no? A nivel del Ecuador. Y en conclusión, y con mi última pregunta, porque esta fue una reflexión, mi última pregunta, ¿cuál es el trámite, Diego, ahora con la devolución de la ley? ¿Qué es lo que esperan ustedes en el gobierno nacional? Yo sé que usted es asambleísta, o en Creo, ¿qué es lo que esperan que pase después? Cuando usted hablaba de los 105 iluminados, se refería porque hay unas luces que les iluminan, ¿no? Claro. Oiga, me hace acuerdo usted de Don Buca, distinguido porque lo distingo. Distinguido porque lo distingo. Sí. Porque le veo desde aquí. Sí. Algo así, ¿no? Pero, bueno, sobre los 105 iluminados, déjenme hacer un par de comentarios. Muchos de ellos tienen sobre sus espaldas cuentas pendientes que rendirle a la justicia, ¿no? La mayoría, muchos de ellos, no la mayoría, tienen glosas, bastantes de ellos informes con indicios de responsabilidad, penal de la Contraloría. Uno de los más furibundos del asambleísta Quispe. Y como decía en un tuit el fin de semana el asambleísta Villavicencio, Quispe parece ser una fábrica de glosas. No le creo. Sí, y además ha intentado que las glosas queden sin efecto vía un recurso de amparo ante la Corte Constitucional. Imagínese usted. No le va a ir bien ahí porque es una corte seria. Sí, claro, imagínese además, petición que la hace como asambleísta. Ah, ya como asambleísta. Pero claro. Entonces vea usted cómo hay de por medio pues todo un juego político, ¿no? De uso del poder de político para ver si se sacan de encima estas responsabilidades, ¿no? Lo primero. Lo segundo, mire, al presidente Lasso, ¿no? Ha propuesto estos Pandora Papers. Le acusan dicen evasor de impuestos. Esa es la acusación del señor Arauz. Bueno, y cuando revisamos la declaración de impuestos, el señor Arauz ha pagado 0 y el presidente una cantidad estratosférica. Es decir, un tipo que no paga impuestos le dice que el que paga impuestos no paga impuestos. Es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Es la gente sin la autoridad moral para hacer cuestionamientos. Sin la autoridad moral que le debe dar pues el piso, ¿no? el ascendiente, la respetabilidad para hacer una denuncia, se lanzan a atacar que paga impuestos y que tiene una vida transparente. Entonces, esta coalición, ¿no? Esta coalición golpista va a morder hueso. Va a morder el hueso. Porque ni siquiera durante el gobierno de Correa, en que fue inmisericordia la persecución, a muchísimos, me incluyo,
pero a nadie como al presidente Guillermo Lasso. Ni siquiera en ese gobierno se pudo encontrar nada. Peor lo van a hacer gentes que no tienen, carecen de la misma autoridad moral que la que carecía Correa para intentar perjudicar la imagen, la credibilidad, el respeto, el buen nombre del presidente Lasso. Y aquí se trata no solamente de defender el nombre de él, sino de defender la institucionalidad de lo que representa la presidencia de la República, ¿no? Y defender, tener una posición, digamos, de ofensiva frente a estos intentos de perjudicar por razones que usted acaba de manifestar, emocionales, viscerales, para destruir la presidencia legítima del presidente Lasso. Ahora, en cuanto a la ley, yo cuestiono, yo concluyo, es mi opinión personal, que la decisión tomada por el Consejo de Administración Legislativa es inconstitucional, es ilegal. Porque una calificación de constitucionalidad debe hacérsela por vía de el debate del debate dentro de la Asamblea o por vía de un dictamen de Corte Constitucional. En cuanto a lo que se llama unidad de materia, existe, no solamente porque la ley lo señala, sino porque fallos de la Corte Constitucional definen qué es el concepto de unidad de materia, y no tiene que ver con que se traten de temas de materia legal iguales, sino que tengan un hilo conductor, y en este caso es la reactivación de la economía y la generación de empleo. Bueno, con estos argumentos yo concluyo que lo que hizo el Consejo de Administración de la Legislatura es ilegal, no podía devolverse el proyecto, la ley no prevé la devolución de ese proyecto. Correcto, Bueno, con ese mismo principio, toda suerte de constitucionalidad no puede ser calificada por un legislador, sino por la Corte, y la misma suerte de inconstitucionalidad no puede ser calificada por otro legislador, sino por la misma Corte. Estamos en el mismo baile, que la Corte es el que tiene que tocar la música y no la interpretación de cada cual. Sí, se nos fue la señal con Diego Ordóñez. Esperamos recuperar a Javier Segarra. Gusto de saludarlos. Buenos días, querido amigo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? No tan bien, pues. ¿Cómo vamos a ir bien después de ese desastre? Ese desastre. Bueno, pero lo habíamos previsto, ¿no? ¿Se acuerda? Vea, mi querido amigo, Sí. ese era el partido. Ahí está Diego Ordóñez, ya está Diego Ordóñez. se fue la señal, pero ya estoy instalado. Sí, ahí estamos. Sí. ¿Logró escuchar mi apreciación, Diego, sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad? No. Ya, No, le no, digo por favor. que con el mismo criterio que usted sostiene de que es un acto ilegal e inconstitucional y lo determina usted a su real saber y entender, y quien debe calificarlo es la Corte, la misma Corte debe calificar la inconstitucionalidad así demandada. Por tanto, ese baile no es ni de la Asamblea ni del Ejecutivo, sino de la Corte Constitucional ante una acción presentada por quien se sienta lesionado. No nos toca interpretar donde no estamos llamados a hacerlo. La Corte Constitucional deberá intervenir en el momento que sea procesalmente oportuno. Y eso, pues, ya será más adelante y dependerá de la decisión que tome el presidente respecto al futuro del proyecto de ley. Lo que va a pasar, Diego. Completamente, pues está visto ya. Ya eso es pócar abierto lo que estamos viendo, y mala tos le siento en el futuro, nomás le digo, para mí jugar con fuego. A mí me preocupa, y por eso es bueno hablar de estas cosas sin ningún resquemor ni temor, sino decir las cosas como son. Javier Segarra tiene una pregunta más, Diego, para usted antes de cerrar y agradecerle su gentileza. Javier Segarra, por favor. Por favor, prenda el micrófono, licenciado Segarra, tenga la amabilidad. Qué manera de cerrarlo. Buenos días, asambleísta, gracias por estar con nosotros. La única pregunta es que yo creo que
el presidente de la República, independientemente de los diálogos que está manteniendo con algunos sectores, lo fundamental es que la negociación no sea ceder para poder aprobar ciertas cosas. A frizar, ¿no? Se volvió a frizar, qué lástima. A ver si lo que tenemos ahí de nuevo. ¿Me escuchó, asambleísta? No, Javier, está Sí. frizada. Ahí está, sí, está, perfecto. Diego Ordóñez. No, Sí, a ver, yo le decía, en relación con la pregunta, ¿no? Bueno, el arte primero señalaría, ¿no?, que gobernar también es un ejercicio de jugar con fuego, ¿no? Porque no es que las cosas son siempre armoniosas, ¿no?, ni hay un escenario, digamos, angelical, ¿no? Es un escenario en donde hay complicaciones, y en medio de las complicaciones se juega con fuego. Lo importante es salir de eso sin quemarse. Y esa es la habilidad política que debe tener un gobierno, y sin duda yo creo que este gobierno la va a tener para enfrentar estas amenazas de fuego, este fuego con fuego, sin quemarse. Y yo creo que en este punto, no, quienes están quemándose son aquellos que están prendiendo la pira. Quienes están prendiendo la mecha son los que se están quemando. Pero bueno, eso ya veremos más adelante, ¿no? E igual, el proceso, el gobierno es también un ejercicio de negociación. Y en el ejercicio de la negociación hay que saber qué ceder, ¿no? Siempre y cuando pues eso no desarticule un proyecto en su esencia, ¿no? Porque hay cosas en las que no se puede pues acomodar, ¿no?, de manera que se pueda llegar a consensos sin que eso signifique pues desbaratar conceptualmente una propuesta. Esto también es parte del ejercicio de gobernar, y tiene que ver con el manejo de lo político, la estrategia del juego de escenarios, ¿no? Ustedes saben, esto es llegar a la cima, volver al valle, volver a subir a la cima, bajar al valle, ¿no? Estar en el cielo, estar en el infierno. Gobernar es eso, ¿no? por la gentileza y amabilidad de escucharnos, seguiremos conversando, hay tanto que hablar, vienen días en que va a haber mucho movimiento, así que estaremos en contacto. De I99 FM Guayaquil y del programa Diálogo de I99 TV le mandamos un gran abrazo. Gusto de saludarlo, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un saludo para todos.